El Renacimiento es un periodo de la historia de la cultura ubicada en el tránsito de la Edad Media a la época moderna en Europa occidental. Se desarrolla entre el siglo XV y el primer tercio del siglo XVI, pero se reconocen influencias de precursores de los siglos XIII y XIV, tales como Giotto y Duccio. El núcleo del origen se da en Italia, pero se extiende hasta la mayoría de los países de Europa occidental. Según Jacob Burckhardt, se pueden reconocer 4 grandes categorías conceptuales relativas al Renacimiento. La primera es el descubrimiento del mundo y del hombre tanto por la expansión geográfica como por la investigación del ser humano como ser biológico. La segunda es el desarrollo de la individualidad y del antropocentrismo. Se presenta un cambio de punto de vista del hombre respecto al mundo en el cual Dios deja de ser el centro para que lo sea el hombre mismo. La tercera es la promoción oficial del arte por parte de príncipes, reyes y la Iglesia. Con este fenómeno se desarrolla el mecenazgo. La cuarta es el resurgimiento de la antigüedad clásica grecolatina, no como una imitación, sino como una reinterpretación tras un proceso de investigación. Dentro de Italia, el Renacimiento tiene 2 etapas, el Quattrocento del siglo XV y el Cinquecento del siglo XVI. En la primera, se da el proceso de recuperación de los elementos clásicos a través de la investigación de los viejos monumentos romanos, así como la adquisición de innovaciones tan importantes como la perspectiva y la pintura al óleo. En la segunda, se alcanza la madurez de la forma clásica renacentista a través de los grandes maestros de la época, no por medio de una imitación formal de lo antiguo, sino a través de la utilización de los grandes conceptos que definen lo clásico: el orden, la proporción, la armonía, el ritmo, la medida, la simetría y lo que los griegos llamaban euritmia. En el siglo XV podemos reconocer 2 grandes generaciones de pintores en Italia. En la primera destacamos a Masaccio, a Paolo Uccello y a Fra Angelico. En la segunda se destacan Piero della Francesca, Sandro Botticelli y Andrea Mantegna. En el siglo XVI, los principales artistas en Italia serán Leonardo da Vinci, Rafael Sanzio y Miguel Ángel Buonarroti. En la escultura se destacaron Andrea Verrocchio, Donatello y Miguel Ángel principalmente. En arquitectura sobresalen Filippo Brunelleschi, León Battista Alberti, Donato Bramante y nuevamente Miguel Ángel. El concepto del conocimiento en el Renacimiento es universal. El ideal humano es el hombre universal que puede quedar sintetizado en la figura de Leonardo da Vinci, quien además de toda su trayectoria artística, desarrolló investigaciones anatómicas, mecánicas, hidráulicas, de ingeniería, entre otras cosas. En el siglo XVI, Europa recibe el impacto de varios hechos que provocaron una seria crisis de la conciencia europea. El descubrimiento de América y la corrección de la imagen del mundo de la época, la ruptura de la unidad del cristianismo con las reformas protestantes, el saqueo de Roma por las fuerzas imperiales de Carlos V, la teoría heliocéntrica del universo desarrollada por Copérnico. Todo ello contribuyó a desestabilizar grandes certezas que los europeos habían tenido en siglos anteriores y generó un ambiente que hizo que el concepto clásico perdiera apoyo en la realidad. Se considera que a partir de 1535, y en especial en la obra de Miguel Ángel, se pueden apreciar los primeros signos de cambio que indican el decaimiento de lo clásico y la aparición de los primeros rasgos del manierismo. Y en la obra tardía de Rafael, algunos historiadores advierten anuncios del barroco. El resto del siglo XVI mostrará estas 2 corrientes como alternativas a la crisis de lo clásico y a la fase más tardía del Renacimiento.